¿Has oído hablar del rey Salomón, el hombre conocido por su sabiduría incomparable? Pero, ¿sabes realmente todos los misterios que rodean su vida? En este video, vamos a sumergirnos en la fascinante historia del rey más sabio de Israel, revelando secretos que pocos conocen. Desde sus decisiones judiciales más astutas hasta los enigmas detrás de sus magníficas construcciones, exploraremos lo que realmente hizo de Salomón una figura tan enigmática y poderosa. Si buscas entender cómo la sabiduría de Salomón influyó en generaciones y descubrir lecciones valiosas que aún pueden aplicarse hoy en día, este video es para ti. ¿Estás preparado para descubrir los misterios que rodean al rey más sabio de todos los tiempos? Entonces, quédate hasta el final y descubre la verdad sobre Salomón. Salomón nació como el 10º hijo del rey David, uno de los líderes más prominentes de Israel, y de Betsabé, que originalmente era esposa de Urías, un guerrero hitita. Su linaje real y el hecho de ser hijo de uno de los reyes más poderosos de Israel lo colocaron en una posición destacada desde su nacimiento, pero también envuelta en controversia debido al escándalo que rodeaba a sus padres. Israel, durante el periodo de Salomón, estaba en una fase de transición. Bajo el gobierno de David, el reino se había consolidado tras años de guerras y conflictos internos. Salomón heredó un reino unificado y en paz, pero con grandes expectativas sobre él para mantener y expandir el legado de su padre. Antes de que Salomón naciera, Dios prometió a David que uno de sus hijos construiría un templo para el Señor y que su reino sería firme para siempre. Esta promesa divina no solo legitimó la ascensión de Salomón al trono, sino que también estableció su misión desde el inicio de su vida, ser el rey que cumpliría la voluntad de Dios para Israel. Aunque no era el hijo mayor de David, Salomón fue elegido por su padre como sucesor al trono. Esta decisión causó tensiones dentro de la familia real, ya que otros hijos de David, como Adonías, también aspiraban al trono. La elección de Salomón fue influenciada tanto por su carácter como por las profecías divinas. Antes de que Salomón fuera oficialmente coronado, Adonías intentó tomar el trono para sí mismo. Se autoproclamó rey y ganó el apoyo de varias figuras influyentes de Israel. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de Betsabé y del profeta Natán, David fue informado de la conspiración y, en respuesta, coronó a Salomón como rey, asegurando su ascensión. La coronación de Salomón se llevó a cabo en Gabaón, donde estaba ubicado el tabernáculo. Fue ungido por el sacerdote Sadoc, marcando el inicio oficial de su reinado. Esta unción no solo estableció su autoridad política, sino que también afirmó su legitimidad espiritual como el elegido de Dios. Después de su coronación, Salomón enfrentó el desafío de consolidar su poder y neutralizar las amenazas a su trono. Trató con los conspiradores, incluyendo a Adonías, de manera firme y decisiva, asegurando que su reinado comenzara con una autoridad incuestionable. Una de las primeras acciones de Salomón como rey fue buscar una alianza con Dios. Fue a Gabaón para ofrecer sacrificios, donde tuvo una visión en la que Dios le ofreció cualquier cosa que deseara. Salomón, mostrando gran humildad y sabiduría, pidió a Dios un corazón sabio y discernimiento para gobernar al pueblo de Israel en lugar de riquezas o la muerte de sus enemigos. La petición de Salomón por sabiduría en lugar de bienes materiales agradó a Dios, quien le concedió no solo la sabiduría que pidió, sino también riquezas y honor. Este episodio estableció el tema central del reinado de Salomón, la búsqueda del conocimiento y la justicia divina, que lo distinguiría como uno de los reyes más sabios de la historia.
Con la bendición de Dios y el apoyo del pueblo, Salomón comenzó su reinado con grandes expectativas. Era joven, pero demostraba una madurez más allá de su edad, marcada por su búsqueda constante de sabiduría y justicia. Su gobierno prometía ser un periodo de paz, prosperidad y crecimiento para Israel, estableciendo las bases para el futuro de su dinastía. Al asumir el trono, Salomón, aún joven, fue confrontado con la inmensa responsabilidad de gobernar un gran reino. Cuando Dios se le apareció en un sueño, ofreciéndole lo que deseara, Salomón podría haber pedido riqueza, poder o longevidad. Sin embargo, pidió un corazón sabio y discernimiento para gobernar al pueblo de Israel, demostrando una notable humildad y autoconciencia para su edad. La petición de Salomón agradó tanto a Dios que no solo le concedió la sabiduría solicitada, sino que también le prometió riquezas, honor y una larga vida, siempre que permaneciera fiel a los mandamientos divinos. Esta bendición multidimensional consolidó a Salomón como el rey más sabio que el mundo haya conocido y preparó el camino para su reinado exitoso. Uno de los episodios más famosos que ilustran la sabiduría de Salomón es el juicio de las dos madres que disputaban la maternidad de un bebé. Salomón propuso dividir al niño en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría entregar al hijo antes que verlo muerto. Esta decisión no solo reveló a la verdadera madre, sino que también impresionó al pueblo, que vio en Salomón a un rey con una comprensión profunda de la naturaleza humana. La sabiduría de Salomón no se limitaba a juicios judiciales, permeaba toda su gobernanza. Implementó reformas administrativas y judiciales que mejoraron la eficiencia del reino y garantizaron la justicia para todos. Su capacidad para tomar decisiones ponderadas y justas contribuyó a la estabilidad y prosperidad de Israel durante su reinado. Salomón también utilizó su sabiduría en las relaciones diplomáticas, formando alianzas estratégicas con otras naciones. Su matrimonio con la hija del faraón de Egipto es un ejemplo de cómo usó la diplomacia para fortalecer el reino de Israel. Estas alianzas garantizaron la paz y abrieron puertas para el comercio, trayendo riqueza y prestigio a su reino. La sabiduría de Salomón pronto trascendió las fronteras de Israel, y reyes y reinas de tierras distantes vinieron a escucharlo y aprender de él. La reina de Saba, por ejemplo, hizo un largo viaje para poner a prueba la sabiduría de Salomón y quedó impresionada con su profundidad de conocimiento y la grandeza de su reino. Este reconocimiento internacional aumentó aún más la influencia de Salomón y la reputación de Israel. Salomón no solo aplicó su sabiduría en la gobernanza, sino que también la compartió a través de escritos. Tradicionalmente se le atribuye la autoría de gran parte del libro de Proverbios, un compendio de enseñanzas prácticas y espirituales que ofrecen orientación sobre cómo vivir una vida justa y sabia. Sus proverbios son conocidos por su claridad, brevedad y profundidad, siendo utilizados hasta hoy como fuente de inspiración. Salomón también mostró su sabiduría en la espiritualidad, dedicándose a construir el Templo de Jerusalén, un lugar sagrado que se convertiría en el centro de la fe judía. Su dedicación al culto a Dios y la construcción de un templo magnífico demuestran cómo su sabiduría también estaba alineada con la espiritualidad y el respeto a las tradiciones religiosas de Israel. La sabiduría de Salomón tuvo un impacto directo en la vida cotidiana de los israelitas. Bajo su gobierno, el reino disfrutó de paz y prosperidad, y la justicia se administraba con imparcialidad. El pueblo veía en Salomón no solo un líder político, sino también un guía espiritual que los ayudaba a vivir de acuerdo con los principios divinos.
A pesar de su sabiduría incomparable, Salomón también enfrentó desafíos personales y morales que mostraron que incluso los más sabios pueden ser tentados. Su vida es un ejemplo de cómo la sabiduría debe ir acompañada de vigilancia moral y espiritual, pues incluso el rey más sabio puede cometer errores que afecten su legado. Salomón es tradicionalmente reconocido como el autor de varios libros importantes de la Biblia hebrea: Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos textos reflejan la profundidad de su sabiduría y son considerados obras maestras de la literatura sapiencial. Abordan temas como la moralidad, la búsqueda del sentido de la vida, el amor y la sabiduría práctica, siendo aún hoy ampliamente estudiados y admirados. El libro de Proverbios es quizás el más conocido de los escritos de Salomón. Compuesto por cientos de dichos cortos y concisos, ofrece consejos prácticos para vivir una vida virtuosa y exitosa. Los proverbios abordan una amplia gama de temas, incluyendo la importancia de la disciplina, el valor de la honestidad y la necesidad de buscar la sabiduría por encima de todo. Cada versículo refleja la creencia de Salomón de que la sabiduría divina es la base para una vida próspera. En Eclesiastés, Salomón adopta una perspectiva más filosófica y reflexiva, explorando el sentido de la vida y las complejidades de la existencia humana. El libro es conocido por su tono melancólico y cuestionador, expresando la búsqueda del rey por algo duradero en un mundo transitorio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, es una de las frases más famosas del libro, reflejando la visión de Salomón sobre la futilidad de las riquezas y placeres terrenales sin una conexión profunda con lo divino. A diferencia de los otros escritos, el Cantar de los Cantares es un poema lírico que celebra el amor romántico y el deseo. Aunque el texto suele interpretarse como una alegoría del amor entre Dios y su pueblo, también puede verse como una celebración de la belleza y la alegría del amor humano. La riqueza poética del Cantar de los Cantares muestra otra faceta de la sabiduría de Salomón, una que aprecia el amor y la belleza en la vida. Uno de los aspectos más notables de los proverbios es su enfoque en la sabiduría práctica y accesible. Salomón creía que la sabiduría no era solo para los eruditos, sino para todos, desde reyes hasta trabajadores comunes. Sus consejos sobre cómo vivir bien son atemporales y aplicables en todas las esferas de la vida, abordando desde el comportamiento en el trabajo hasta las relaciones interpersonales y la administración de recursos. Los escritos atribuidos a Salomón han tenido un impacto profundo no solo en la tradición judeocristiana, sino en toda la civilización occidental. Sus enseñanzas fueron incorporadas a la ética y moralidad de muchas culturas, y sus textos continúan siendo una fuente de inspiración y estudio en comunidades religiosas y académicas alrededor del mundo. La influencia literaria de Salomón va más allá del contenido de sus escritos. Su obra moldeó el estilo y el contenido de la literatura sapiencial en general, tanto dentro como fuera de la tradición bíblica. Autores de épocas posteriores se inspiraron en su enfoque para tratar temas como la justicia, la sabiduría y la condición humana, creando un legado literario que persiste hasta hoy. A pesar de haber sido escritos hace miles de años, los proverbios de Salomón siguen siendo increíblemente relevantes. Sus observaciones sobre la naturaleza humana, la importancia de la humildad y la necesidad de aprender de la experiencia siguen siendo útiles en un mundo moderno lleno de desafíos éticos y morales. Esa intemporalidad es un testimonio de la profundidad y universalidad de la sabiduría de Salomón. En las tradiciones judía y cristiana, los escritos de Salomón son fundamentales en la educación religiosa.
Sus proverbios enseñan a los niños como lecciones de vida, y sus textos filosóficos son estudiados por teólogos y pensadores. Esta transmisión de sabiduría de generación en generación mantiene vivos las enseñanzas de Salomón, asegurando que sus lecciones continúen influyendo en la moral y la ética de las sociedades modernas. Al final, los escritos de Salomón ayudaron a establecer su reputación no solo como un gobernante sabio, sino como un pensador profundo y un autor talentoso. A menudo es citado como la personificación de la sabiduría en la literatura y la cultura popular, y sus obras permanecen como un testimonio duradero de su búsqueda incansable del conocimiento y la verdad. Bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzó la cúspide de su prosperidad y poder. La paz que heredó del reinado de su padre, David, permitió que Salomón se concentrara en construir una nación fuerte y rica. Israel se convirtió en un centro comercial y cultural, atrayendo comerciantes y embajadores de todo el mundo antiguo, lo que trajo una era de prosperidad sin precedentes. La obra más célebre de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, también conocido como el primer templo. Este edificio monumental no solo sirvió como el centro de la adoración a Dios, sino también como símbolo de la alianza entre Dios e Israel. El templo fue construido con materiales de altísima calidad, incluyendo cedro del Líbano y oro, y contó con la colaboración de artesanos de varias regiones. Se convirtió en uno de los mayores símbolos del reino de Salomón. El templo de Salomón no era solo una estructura física, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dentro de él, el arca de la alianza se guardaba en el Santo de los Santos, el lugar más sagrado, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El templo se convirtió en el corazón religioso y espiritual de Israel, donde se realizaban rituales, sacrificios y celebraciones religiosas, uniendo a la nación en torno a su fe. Además del templo, Salomón fue responsable de varias otras grandes construcciones. Erigió palacios, fortalezas y ciudades de abastecimiento, todas estratégicamente posicionadas para proteger el reino y apoyar sus actividades comerciales. Estas construcciones no solo mostraban el poder y la riqueza de Israel, sino que también mejoraron la infraestructura del reino, facilitando el comercio y la comunicación. Salomón también expandió las rutas comerciales de Israel, estableciendo asociaciones con naciones como Egipto, Tiro y Saba. Envió expediciones navales para explorar y traer de vuelta riquezas de lugares distantes, como el legendario Ofir, de donde llegaron oro, plata, marfil y otros tesoros. Estos esfuerzos comerciales contribuyeron a la riqueza del reino y fortalecieron las alianzas diplomáticas de Israel. Aunque su reinado estuvo marcado por la paz, Salomón no descuidó las defensas de su reino. Construyó ciudades fortaleza en puntos estratégicos y mantuvo un ejército bien entrenado y equipado. La fuerza militar de Israel, aunque raramente utilizada durante el reinado de Salomón, servía como un disuasivo poderoso contra posibles enemigos, garantizando que la paz se mantuviera. Las riquezas acumuladas durante el reinado de Salomón eran incomparables. Oro, plata, piedras preciosas y especias fluían hacia el reino, convirtiendo a Jerusalén en una de las ciudades más ricas y esplendorosas del mundo antiguo. El palacio de Salomón, su corte y sus numerosas esposas y concubinas vivían en un lujo que fascinaba e inspiraba admiración en todos los que visitaban el reino. Salomón también construyó un palacio para sí mismo, que tardó 13 años en ser completado.
Conocido como el Palacio del Bosque del Líbano, debido al uso extensivo de cedro en su construcción, el edificio era una maravilla de arquitectura y diseño. El palacio no solo servía como residencia real, sino también como un centro administrativo, donde Salomón gobernaba y recibía a dignatarios extranjeros. Salomón utilizó las técnicas de construcción e ingeniería más avanzadas de la época en sus obras. Trajo artesanos y especialistas de diversas partes del mundo para asegurar que sus proyectos fueran ejecutados con la mayor precisión y calidad. Esta apertura a la innovación hizo que sus construcciones fueran duraderas e impresionantes, dejando un legado arquitectónico que sería recordado durante siglos. Las conquistas y construcciones de Salomón dejaron un impacto duradero en Israel y más allá. El Templo de Jerusalén, en particular, se convirtió en un símbolo eterno de la fe judía, y los logros de Salomón en términos de construcción y diplomacia ayudaron a establecer a Israel como una potencia regional respetada. Incluso después de su muerte, las obras de Salomón continuaron influyendo e inspirando a generaciones futuras. La sabiduría de Salomón está rodeada de misterio. ¿Cómo podría un joven rey poseer tal profundidad de conocimiento y discernimiento? Muchos creen que su sabiduría era un don divino, concedido por Dios en respuesta a su humilde petición de un corazón sabio. Este misterio convirtió a Salomón en una figura casi mitológica, cuyas capacidades superaban las de un ser humano común. Uno de los misterios más fascinantes de la vida de Salomón es su relación con la reina de Saba. Según la tradición, ella viajó desde una tierra lejana para probar la sabiduría de Salomón, trayendo valiosos presentes. Hay muchas leyendas sobre su encuentro, con algunas tradiciones que sugieren que tuvieron un hijo juntos. Esta historia alimenta especulaciones sobre la extensión de las alianzas de Salomón y las conexiones internacionales de Israel. El Templo de Salomón, además de ser un centro de adoración, está rodeado de leyendas sobre tesoros escondidos y conocimientos esotéricos. Algunos creen que el templo guardaba secretos divinos y artefactos sagrados, como el Arca de la Alianza. La destrucción del templo por Nabucodonosor II en 586 a.C. solo aumentó el fascinación y el misterio en torno a él, con muchos todavía hoy buscando pistas sobre sus secretos perdidos. Otra leyenda fascinante es la del Anillo de Salomón, un artefacto supuestamente dado a él por Dios, que le confería poderes sobre los demonios y la capacidad de hablar con los animales. Este anillo habría permitido a Salomón controlar espíritus y construir el templo con la ayuda de seres sobrenaturales. El anillo de Salomón aparece en varias tradiciones, incluyendo el judaísmo, el islamismo y el ocultismo, alimentando aún más el misterio en torno a su figura. Durante las cruzadas, los caballeros templarios establecieron su sede en el lugar donde se creía que se había construido el templo de Salomón. Creían que el lugar guardaba secretos y tesoros sagrados. La asociación de los templarios con Salomón y el templo aumentó aún más el misterio y las leyendas sobre la orden y sus supuestos descubrimientos ocultos. En el islamismo, Salomón, conocido como Suleimán, es reverenciado como un profeta y un rey sabio. El Corán relata que poseía el poder de controlar el viento, los genios, jinn, y los animales, habilidades que le fueron concedidas por Dios. Estas historias refuerzan la imagen de Salomón como una figura de poder sobrenatural y aumentan el fascinación y el misterio en torno a su vida. Salomón dejó un legado literario profundo, con sus obras, como Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, que continúan influyendo en la literatura, la filosofía y la teología hasta hoy.
Sus escritos son estudiados y reverenciados por sus reflexiones profundas sobre la vida, la moralidad y la espiritualidad, consolidando su legado como uno de los mayores sabios de la historia. La figura de Salomón ha trascendido las fronteras religiosas y culturales. Es una referencia no solo en el judaísmo y el cristianismo, sino también en el islamismo y la cultura popular. Su imagen se utiliza con frecuencia en obras de arte, literatura e incluso en mitologías modernas, siempre representando la búsqueda del conocimiento y el poder de la sabiduría. La vida de Salomón está rodeada de tantas leyendas y misterios que se ha convertido en una figura inmortal en la historia de la humanidad. Su sabiduría, sus construcciones y sus supuestas posesiones mágicas son temas de estudio y especulación hasta el día de hoy. Las historias y los mitos en torno a Salomón continúan siendo contados, reinventados y reinterpretados, manteniendo vivo su legado de generación en generación. El legado de Salomón es complejo y multifacético. Mientras es recordado como el rey más sabio y justo de Israel, sus fallas en los últimos años de su vida, cuando se alejó de los caminos de Dios, también son parte de su historia. Esta dualidad entre grandeza y fragilidad humana es lo que hace de Salomón una figura tan fascinante y relevante, un ejemplo de cómo incluso el más sabio de los hombres puede ser vulnerable a las tentaciones. En los primeros años de su reinado, Salomón fue un líder devoto y justo, guiado por la sabiduría divina. Sin embargo, a medida que envejecía, comenzó a alejarse de los principios que una vez gobernaron su vida. Influenciado por sus numerosas esposas extranjeras, Salomón permitió que cultos y prácticas paganas se infiltraran en Israel, levantando altares a dioses extraños, como Astarte y Moloc. Este desvío espiritual marcó el inicio del declive de su reinado. Salomón hizo alianzas matrimoniales con princesas de diversas naciones vecinas, como Egipto, Moab y Sidón, como parte de sus estrategias diplomáticas. Aunque estas alianzas garantizaron la paz y prosperidad por un tiempo, también trajeron influencias religiosas que desviaron a Salomón y a su pueblo. Al permitir la adoración de otros dioses, Salomón violó el primer mandamiento de Dios, debilitando su autoridad moral y espiritual. A medida que Salomón se involucraba en proyectos monumentales, como la construcción del templo y de su palacio, impuso pesados impuestos y trabajo forzado al pueblo de Israel. La carga económica y el sentimiento de explotación comenzaron a generar descontento entre las tribus, plantando las semillas de la división que vendría después de su muerte. El resentimiento creció, y la imagen de Salomón como un rey justo comenzó a deteriorarse. La decadencia espiritual de Salomón no pasó desapercibida por Dios. El profeta Ahías anunció que, debido a la infidelidad de Salomón, el reino sería dividido después de su muerte. 10 tribus serían dadas a Jeroboam, uno de sus siervos, mientras que solo una tribu, Judá, permanecería bajo el dominio de la casa de David. Esta profecía señaló el fin de la era dorada de Israel y el inicio de una nueva fase de conflictos y divisiones. En los últimos años de su reinado, Salomón enfrentó la oposición de varios enemigos que surgieron dentro y fuera de Israel. Hadad, el edomita, y Rezón, de Sobá, se rebelaron contra él, aprovechándose del debilitamiento del reino. Jeroboam, un oficial de confianza de Salomón, también se rebeló, influenciado por la profecía de Ahías. Estos conflictos internos y externos demostraron la vulnerabilidad creciente de Israel bajo el gobierno de Salomón. Uno de los aspectos más trágicos del final de la vida de Salomón fue su desconexión espiritual.
El rey que una vez buscó la sabiduría de Dios en todos sus actos ahora se distanciaba cada vez más de la fe que había guiado su éxito. Este alejamiento no solo perjudicó su relación con Dios, sino que también minó la unidad espiritual del pueblo de Israel, dejando el reino más susceptible a la división y al conflicto. A medida que se acercaba al final de su vida, Salomón probablemente reflexionó sobre sus elecciones y sus errores. El hombre que comenzó su reinado con una petición por sabiduría terminó su vida marcado por arrepentimiento y consecuencias que él mismo había desencadenado. Aunque todavía se le consideraba el rey más sabio de Israel, sus últimas acciones mancharon el legado de su juventud. Salomón murió después de 40 años de reinado, dejando un legado mixto. Fue enterrado en la ciudad de David, pero su reinado no fue recordado solo por las glorias y conquistas. La nación que construyó con tanta sabiduría y riqueza ahora estaba al borde de la fragmentación debido a sus fallas en los últimos años de vida. La muerte de Salomón marcó el fin de una era y el inicio de un periodo de turbulencia para Israel. Después de la muerte de Salomón, la profecía de Ahías se cumplió. Su hijo Roboam asumió el trono, pero su falta de sensibilidad al aumentar aún más la carga sobre el pueblo resultó en la revuelta de las 10 tribus del norte que siguieron a Jeroboam. El reino de Israel se dividió en dos, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Esta división debilitó significativamente el poder que Salomón había acumulado, llevando a ambos reinos a periodos de inestabilidad. El legado de Salomón es uno de los más complejos de la historia bíblica. Aunque es recordado como el rey más sabio, cuyas construcciones y escritos aún inspiran, también es una advertencia sobre los peligros de alejarse de Dios y del exceso de poder. Su vida ilustra que, independientemente de cuán grandiosas sean las realizaciones de alguien, la verdadera sabiduría reside en la constancia de la fe y la humildad ante Dios. Si te gustó esta inmersión profunda en la vida y los misterios del rey Salomón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a traer más contenido como este para ti. Y si conoces a alguien que se interese por la historia o la espiritualidad, comparte este video. Próximo video recomendado: la vida y los milagros del profeta Elías. En este video, exploraremos la vida del profeta Elías, una de las figuras más poderosas y misteriosas de la Biblia. Conocido por sus milagros, confrontaciones con reyes y su ascenso al cielo en un carro de fuego, Elías es un símbolo de fe y valentía. Ven a descubrir las lecciones que su vida aún nos enseña hoy.